Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Bienvenidos nuevamente a otro Acarreo Ediciones. En esta ocasión voy a estar charlando con una gran amiga, Ángela Schneider, integrante de las Asambleas del Agua del Norte Neuquino, quien nos estará contando un poco sobre la situación hídrica del departamento Minas y sobre la instalación de una central hidroeléctrica en el río Nahueve. Bienvenida, Anchi, ¿cómo estás? Hola Maxi, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien aquí. ¿Tú qué tal por allá, por los nortes? Bien, acá por Tricao Malal, por el pueblito, con un día hermoso, un día de sol, disfrutando muchísimo. Así que muy bien por aquí. Qué bueno, amiga. Bueno, muchas gracias desde ya por poder charlar un poquito sobre esta situación. No, gracias a vos por estar ahí siempre presente para estas causas, para estos espacios. Bueno, vamos entonces a empezar a charlar sobre la situación hídrica, ¿no? Cómo viene la mano, cómo están los ríos del norte de Neuquén que vienen padeciendo ahí una sequía hace un par de años. ¿Qué tenés para contarnos en relación a esto? Feley, sí, acá hace aproximadamente 10 años que venimos padeciendo la sequía en nuestros territorios, las precipitaciones han bajado radicalmente, las lluvias y sobre todo las nevadas, que es lo que a nosotros nos da el agua en el verano. Nosotros dependemos mucho de la nieve que caiga en la cordillera, que es la que forma nuestros ríos, arroyos, vertientes, lagunas. Y las precipitaciones en estos últimos años han bajado un montón, lo que ha generado una gran crisis hídrica que se ha visto reflejada en todas nuestras fuentes de aguas, desde las vertientes hasta los ríos que hoy actualmente han disminuido su caudal radicalmente. De hecho, uno de los ríos que nosotros tenemos acá muy cerquita, que es el río Curileubú, un año se secó completamente. Ciudades como Chosmalal, por ejemplo, que tomaban agua del río Curileubú, han tenido que cambiar su toma de agua al río Neuquén porque este río ya no llega con agua en el verano allá a la localidad. Claro. Así que la crisis que estamos viviendo en ese sentido, no solo en el departamento Minas, sino en toda la zona norte del Neuquén, es muy grave. La misma provincia ha declarado esta crisis hídrica. Sí, en muchos lugares han tenido que cambiar sus fuentes de agua, desde que sacaban agua desde un lugar, sacar de otro, porque muchas vertientes se han secado, por ejemplo. La provincia en general no ha tomado grandes medidas, simplemente declaró la crisis hídrica, pero después no ha traído recursos, ni propuestas, ni nada para decir, bueno, ¿cómo subsanamos esta crisis hídrica que está viviendo la zona norte? No tiene políticas con respecto a eso, sino todo lo contrario, como en este caso, que es lo que queremos charlar hoy, nos quieren represar nuestros ríos y quieren quitarnos aún más agua, más caudal, teniendo en cuenta toda esta situación, todo este contexto que yo te estoy contando. Claro, parece completamente ilógico, ¿no? Que en un río que se viene secando y que ha bajado su caudal muchísimo se le quiera instalar una represa. De ley, sí, los que conocemos en la web desde chiques,
No, podemos ver cómo ese río que hace 7 o 10 años atrás traía un caudal enorme, hoy traerá la mitad de su caudal, tal vez, y con suerte, posiblemente sea menos. Entonces no se explica cómo en ese río quieren instalar una represa, entendiendo todo este contexto del que antes hablábamos, ¿no? De la crisis hídrica, de que nuestros ríos están secos, de que nuestras vertientes, nos falta el agua por todos lados, digamos. Claro, sí, sí, sí. Y sobre todo también pensar en todo el impacto ambiental que trae aparejado la instalación de esta central hidroeléctrica, ¿no? Sí, nosotros como asamblea, bueno, yo soy parte de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino y eso es lo que estamos alertando a la población, o sea, de todo el impacto que esta central hidroeléctrica que quieren instalar, que está financiada básicamente por los Emiratos Árabes, son los que más ponen la mayoría de la plata, y una Bien, pequeña porción la pone la provincia, más precisamente ADI, que es la cartera de inversiones. Esta represa tiene un montón de consecuencias ambientales que no fueron conocidas hasta recién hace unos días atrás, que por medio de la justicia logramos que la empresa presente el estudio de impacto ambiental que tendría que haber presentado mucho antes y que no lo había hecho. Y en este estudio de impacto ambiental las consecuencias que aparecen son gravísimas, un montón, desde la fragmentación del hábitat de los animales. No se tiene en cuenta un montón de especies que habitan en el territorio, como el cóndor, que está protegido por leyes provinciales y por leyes nacionales. No se tiene en cuenta a los peces cuando suben agua arriba y van a una de las áreas protegidas que nosotros tenemos acá, que son las lagunas de Pulafken. No se tiene en cuenta el cambio de la calidad y la cantidad del agua. Eso aparece en el estudio de impacto ambiental. Ellos mismos lo están reconociendo, de que la calidad del agua va a cambiar, obviamente, porque al pasar el agua por unas turbinas, el agua se enturbia, pierde calidad, pierde su pureza. El río Nahueve es uno de los pocos ríos cristalinos que nos queda acá en el norte neuquino. Entonces, un río que tiene una calidad de agua hermosa y que va a cambiar radicalmente por la instalación de la represa, y sobre todo la cantidad, porque esa represa básicamente secaría el río durante 4 kilómetros, que es donde van a desviar todo el río por el trazado de un canal. Entonces esos 4 kilómetros de río quedarían secos. Ellos dicen que quedaría con el caudal mínimo ecológico. Una de las cosas que yo no te conté es que este estudio está hecho hace 10 años atrás. O sea, está hecho con caudales que actualmente en el norte neuquino no existen. Ninguno de nuestros ríos tiene el caudal que tenía hace 10 años atrás. Es un estudio que no está hecho sobre el territorio, está hecho por GPS desde empresas de Buenos Aires, no está hecho desde el territorio y está hecho hace un montón de tiempo. Entonces no se actualiza con los caudales básicos que tenemos. Ese estudio reconoce que la empresa no va a poder trabajar durante 4 meses porque no le va a dar el caudal del río. Esto hace 10 años atrás. Actualmente, ese tiempo en que la empresa no va a poder generar energía pueden ser 6, 7, 8 o tal vez todo el año, porque el caudal del Nahueve es la mitad de lo que era cuando ellos hicieron el estudio de impacto ambiental. claro, es completamente irrisorio, o sea, no tiene sentido básicamente que se instale una represa hidroeléctrica en un río que está con un caudal muy bajo, o sea, que impactaría si ya todas las poblaciones, la gente, digamos, ¿no? Y también, bueno, cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida humana, pero también hablamos de otras formas de vida. Ya vienen padeciendo la escasez de agua. Con una cosa así es básicamente un ecocidio, ¿no? Es como ir directamente a matar toda Sí, forma de vida. sí, Feley, eso es algo que nosotros remarcamos un montón, y es que no es una cosa que simplemente nos va a afectar como humanos porque va a disminuir la calidad de nuestros ríos, porque no pensamos solo en nosotros, sino que todo a nuestro alrededor es todo nosotros somos parte de un todo, y en eso están las plantas, los animales. La empresa ya empezó a instalarse y desmontó un montón de zona ahí en el paraje de Los Carrizos para simplemente instalar el obrador, donde van sus máquinas, digamos, y sus trailers.
en ese lugar ya generó un desmonte enorme en el que quitó un montón de plantas nativas como el coliguá y el palo de piche, que son la huenes ancestral de esta zona, y simplemente para instalar eso ya desmontó un montón, ya hubo un impacto sobre el territorio. Claro. Y la obra ni siquiera empieza, ni siquiera han empezado a construir el paredón. Y ya el deterioro del ambiente está a simple vista. Esa obra va a arrasar con chacras, nogales antiguos, con huertas, con un montón de cosas que hacen a una forma de vida ancestral en ese territorio. Tal cual, porque además todo esto desarticula prácticas económicas que son, digamos, el ADN de la zona norte, por decirlo, ¿no? Como la transhumancia. Por ahí quien nos esté escuchando y no sabe lo que es, podemos decir a simple, digamos, en pocas palabras, que es el arreo de animales, caprinos, bovinos, desde un lugar a otras pasturas, y eso es una práctica que tiene muchísimos, pero muchísimos años. Es una marca identitaria de Neuquén y sobre todo del norte de Neuquén. Y este tipo de avasallamientos cortan por completo, ¿no? Estas prácticas. La transhumancia es una práctica ancestral que se realiza hace muchísimos años en estos territorios, que llevan a sus animales de veranadas e invernadas a cambiar las pasturas. Y esta represa en particular va a cortar una ruta de arreo que es muy importante, sobre todo para los pobladores de los miches, para las comunidades de los miches, que realizan su transhumancia por ahí. Una ruta de arreo en particular queda cortada. Y además el canal que ellos quieren construir produce una fragmentación que no deja llegar a los animales a tomar agua al río. El canal va entubado, no es que la gente va a tener... Una parte va abierta, lo cual es muy peligrosa porque es un canal súper grande, no es un canal al que el poblador, el campesino puede estar acostumbrado a ver, es un canal enorme. Una parte va abierta, pero es súper peligrosa, tanto como para personas como para animales, y otra va entubada, pero no se pensó de ninguna manera... Pero ese canal va cerrado, eso es lo que produce la fragmentación del hábitat, que no deja llegar a los animales al río. Exactamente, no se pensaron pasafaunas, no se pensó absolutamente nada. Está muy mal hecha la obra, el estudio de impacto ambiental tiene un montón de falencias y de cosas que no considera y otras a las que le quita importancia. No se tiene en cuenta que esta es una zona de falla. Nosotros estamos en la cordillera del Viento, entre la cordillera del Viento y la cordillera de los Andes, o sea, dos grandes cordones montañosos, lo que implica que es una zona de fallas donde las placas tectónicas se juntan y el riesgo sísmico es muy alto, y eso en su estudio de impacto ambiental lo catalogan como riesgo medio, no le dan realmente la importancia que tiene a instalar una represa en zonas de fallas, que puede producir un montón de accidentes. Claro, sí, totalmente. El estudio tiene un montón de fallas y de cosas que no está contemplando. Y por otro lado también está, porque digamos, pensando que por ahí nos puede escuchar gente que no conoce la situación, por decirlo geográfica, cuando se habla de la Villa del Nahueve, engloba 3 parajes que serían Los Carrizos, Bellavista y Callanta, ¿no? Celey, sí, son esos 3 parajes los que conforman la Villa del Nahueve. La represa se instalaría en Los Carrizos. La represa se instalaría particularmente ahí, en el área de Los Carrizos. Ahí sería el embalse, el canal y la central donde irían las turbinas. Eso estaría instalado ahí, pero afectaría directamente a los 3 parajes que conforman la Villa del Nahueve. Callanta toma agua del río Nahueve, por ejemplo, pero esa toma agua de la parte que van a secar del río, o sea que la afecta directamente. No le han explicado cómo van a hacer, qué obra, absolutamente nada. No está en el pliego de obras pensado tampoco una toma de agua para Callanta. Completamente irrisorio eso también, digamos. Sí, completamente. Fallo tremendísimo, digamos, muy grande. Y recordemos también que el Nahueve es un río que alimenta al río Neuquén, o sea, digamos, cuando pensamos en las cuencas y cómo se distribuyen los ríos y cómo se alimentan, también pensamos que si bien estamos viendo toda la problemática ahí en la zona norte, esto impacta por ejemplo, si seguimos en esa línea bajando, llegar hasta Chosmalal, que ya, como mencionabas vos, ya tenía problemas por el tema del Curilegu, y si seguimos bajando también, digamos, ¿no? Porque acá mismo en Neuquén Capital
el río Neuquén ya viene, porque está represado y porque está, digamos, recontra intervenido, ya viene con un montón de problemas desde el punto de vista de la calidad y desde la baja, el poco caudal. Imagínate si empiezan a represar más arriba, ¿no? Más al norte. Feley, sí, de hecho eso es una de las cosas que nosotros reclamamos, que no solo nosotros reclamamos, sino que se reclama a nivel general cuando se piensan las construcciones de la represa. También esto está muy presente ahora con la represa de Portezuelo del Viento, que es la que quieren construir en Mendoza, que pasa por varias provincias, y es que no tienen en cuenta un estudio de caudales. Las represas cuando se generan no tienen en cuenta la cuenca de ese río, simplemente tienen en cuenta un pequeño pedazo que es en el que ellos van a instalar las represas. Los estudios de cuenca son nulos, casi nunca se hacen cómo se va a afectar aguas abajo. Acá particularmente, primero que nada, sí, las que más se verían afectadas aguas abajo serían los Miches, Chosmalal, lo que vos bien explicabas, Chosmalal está tomando agua del río Neuquén y puesto que el Juri se secó y le afectaría directamente y más abajo ni hablar para allá para el lado de Neuquén, ese hermoso río que ya viene represado en un montón y que piensan seguir represándolo, porque otra cosa que quería contarte es que este proyecto es el primero de un montón de represas más que quieren instalar en el norte neuquino, son 14 aproximadamente, que quieren instalar sobre la cuenca del río Nahueve y del río Neuquén. El río Neuquén, claro, que acá viene bastante libre de intervenciones, va a ser represado más arriba. Entonces el caudal sería un río que básicamente quedaría muerto porque lo empezarían a represar desde arriba, desde donde nace hasta allá donde llega al alto valle de Río Negro y Neuquén. Por eso no es una, claro, problemática simplemente del norte neuquino, porque cuando pensamos en los ríos pensamos en que somos cuencas y que esto que quieren instalar acá no solo va a repercutir en el paraje de Los Carrizos, en la villa del Nahueve, sino todo aguas abajo y aguas arriba. Claro, porque también como mencionabas vos, ¿no? El tema de cómo los ciertos peces desovan en esta área natural protegida provincialmente, que es las lagunas de Pulafken, que tienen unas características ambientales muy particulares, que por eso la hacen una reserva. Todos estos peces quedarían completamente represados, ¿no? Quedarían presos, no podrían subir a desovar. De ley, sí, las lagunas de Pulafken son como el último resabio de bosque andino patagónico que queda hacia el norte. Es un área protegida muy hermosa y que se practica mucha pesca deportiva en todo el Nahueve también. Esta represa impediría el paso de los peces hacia arriba, y otra de las cosas que generaría es la proliferación del alga dídimo, que es una alga que es exportada de otros países, pero que llegó primero a Chile y ahora acá Argentina está en nuestros ríos, está presente en el Nahueve, y esa alga cunde muchísimo los ríos, pero se limpia con las crecidas naturales que tienen. Con la instalación, claro, de la represa, el alga dídimo se reproduciría mucho más, y esa alga lo que tiene es que impide el desove de los peces. Entonces, claro, la población de peces se vería afectada porque no puede subir aguas arriba primero, y porque esa alga con la construcción de la represa estaría mucho más presente sobre el río Nahueve. Entonces, esa es otra de las consecuencias ambientales que ni siquiera están en el estudio de impacto ambiental. Como tampoco está el efecto sobre las vertientes. La gente de Los Carrizos toma agua de vertientes, no toma agua del río, toma de las vertientes porque tienen un montón de vertientes, están en una zona de basalto, le bajan las vertientes ahí nomás, y esas, claro, vertientes por el movimiento de suelo se verían muy afectadas, porque cuando vos moves los suelos las vertientes se secan o se corren. Claro, se van, claro, tal cual. Así que esas son, entre un montón de otras cosas, las cosas que no está teniendo en cuenta, o que están queriendo ignorar y no están queriendo presentar directamente en cómo afectan al territorio. Tal cual. Y Anchi, contanos también un poco cómo es la situación del cementerio mapuche que hay también ahí en la villa del Nahueve. ¿Cómo se está tratando esto? Sí, ahí en el paraje Los Carrizos hay un cementerio ancestral mapuche que es conocido en la zona como Caripil,
que está declarado como Patrimonio Cultural de la provincia, lo reconocieron hace unos años como Patrimonio Cultural de la provincia, y está a metros nada más de donde instalaron el obrador. Ellos reconocen una pequeña proporción, pero para la cultura mapuche ese cementerio es mucho más amplio, siempre está esa discusión entre lo que realmente es y lo que la provincia reconoce como tal. Donde ellos instalaron el obrador, por al ladito baja el arroyo Caripil, que sería parte del cementerio dentro de la cosmovisión mapuche y que no están teniendo en cuenta. De hecho, están queriendo captar el agua de ese arroyo para llevar agua hacia el obrador. Entonces ya está siendo intervenido, ya está siendo invadido. Ellos dicen que no, que está muy lejos, que no va a ser afectado, pero sí va a ser afectado, ya lo está haciendo. Y no lo están queriendo reconocer, no están queriendo asumir la importancia que tiene eso para los pueblos originarios. Tampoco se realizó la consulta pública que debe ser, los pueblos originarios deben ser consultados por eso de acuerdo a una ordenanza de la OIT, y nunca fueron consultados. No fue consultada la población en general ni tampoco los pueblos originarios. O sea, están incumpliendo un montón de leyes. La consulta pública como tal no existió. Ellos dicen que sí, fue una reunión de unos poquitos pobladores donde ni siquiera se les presentó el estudio de impacto ambiental como corresponde. Entonces la empresa presenta un montón de irregularidades, entre ellas no reconocer este cementerio ancestral, no darle lugar a los pueblos originarios, al pueblo mapuche en particular, porque es un cementerio mapuche, a poder decidir sobre un sitio sagrado. Para ellos Claro. El cementerio es un sitio sagrado y están pasando sobre la memoria de sus ancestros, de nuestros ancestros, porque nosotros pisamos territorio mapuche. Bien, como podemos ver entonces el panorama es de esta instalación como un fuerte avasallamiento con un montón de irregularidades. Desde el punto de vista que se lo vea, hay irregularidades en torno a la instalación de esta central hidroeléctrica. Y ahora, Angie, por qué pensás que a pesar de toda esta situación de crisis hídrica, y teniendo en cuenta lo que dijiste al principio, de que el financiamiento está dado en gran parte por Emiratos Árabes, ¿por qué pensás que hay tanta insistencia en instalar la central hidroeléctrica ahí en la villa del Nahueve? Bueno, es como, sí, uno se hace esa pregunta todo el tiempo, porque en realidad cuando tenés en cuenta esto que yo te decía, que la represa ya de por sí con estudios viejos admitía que por 4 meses no iba a poder producir energía, y ahora con los caudales bajos que existe puede que esos meses sean más, uno se pregunta como, bueno, ¿qué hay detrás, qué hay de fondo de todo eso para querer hacer una represa en el río Nahuel y para querer instalar tantas represas en el norte de la provincia del Neuquén? Nosotros somos una zona en la que no hay grandes explotaciones de empresas en general, de empresas extranjeras. Una de las pocas es la forestal de Corfone, que arrasa con nuestros montes y planta pinos, pero en general no hay grandes mineras, ni grandes petroleras, ni ninguna de esas empresas. Entonces, cuando uno se lo pone a pensar desde ese lugar, lo piensa como una necesidad de infraestructura que siempre generan los gobiernos y los estados para luego poder extraer recursos. La zona en la que yo vivo, Tricao, es una zona a la que llega el área de Vaca Muerta, por ejemplo. El área de Vaca Muerta sería hasta estos territorios. Hay presencia de gas y de un montón de recursos más que ellos no pueden extraer porque no cuentan con el recurso hídrico para hacerlo, por ejemplo. Entonces, la respuesta que a mí me sale, o la que pienso, la que analizo, siempre es esa. Están generando infraestructura para poder extraer los otros recursos, y para eso necesitan rutas, el puente que generaron en Villa del Nahueve antes de empezar a construir esta represa, y sobre todo necesitan agua para poder extraer esos recursos. Esa es la respuesta que yo le encuentro, o la más lógica, la que pienso. La relación, digamos, ¿no? Cómo se deriva a esta instalación. Sí, es lo que veo como más posible, porque de otra no le encuentro mucha explicación a querer generar una represa en un río que
que ha disminuido su caudal tan bruscamente y que no permitiría generar energía durante tanto tiempo. No tiene sentido. No, claro, y que además el impacto se ve ya en este momento y ni pensemos de acá a un tiempo, digamos, ¿no? Como en términos de lo que está pasando ahora y de lo que puede llegar a pasar si efectivamente se instala y se sigue avanzando con toda esta planificación de represar en otros lugares a los ríos del Sí, sí, norte. actualmente ya con lo poco que significa en comparación a lo gigantesca que es la obra, ya se notan las consecuencias sobre el territorio un montón, se nota el desmonte, todas las plantas que han sacado, afecta obviamente a el ruido que generan las máquinas nada más, ya afecta no solo a pobladores, sino a las aves, a los cóndores. En ese lugar anidan cóndores, cosa que la provincia no ha querido reconocer que en ese sitio anidan cóndores y que son un ave muy importante para todo el territorio y que están protegidos además y no lo han querido reconocer. Las máquinas están trabajando ahí al ladito de los nidos de cóndores. Entonces ya se nota en todo el territorio el impacto que está teniendo y ni quiero imaginarlo porque en realidad pienso en que la podemos frenar, que todavía estamos a tiempo. El impacto que podría generar a largo plazo, pensando al río con un paredón, pensando a los carrizos con un canal en el medio, que rompería con toda su forma de vida, que rompería con sus huertitas, con sus frutales, con todo lo que tiene la gente ahí en el pueblo y que en realidad viene a romper con una forma ancestral de vivir en esta zona en la que queremos cultivar nuestro propio alimento, tener nuestros propios animales. No necesitamos energía y a la gente nunca se le consulta qué proyectos quieren hacer en sus territorios. Vienen y se les imponen proyectos de cosas que los gobiernos piensan que las personas necesitan, pero no se le consulta a las poblaciones, no se las tiene en cuenta y empiezan a generar obras que van a impactar tremendamente sobre su vida y sobre todo el entorno, sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre un cementerio ancestral que es un sitio sagrado, sobre aguas abajo y sobre aguas arriba. O sea, es muy grande, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta y que no fueron consultadas, no se siguieron las leyes. Por eso nosotros presentamos un recurso de amparo a la justicia para que detuviera las obras, para parar las obras de la represa por todas estas cosas que yo te estuve contando hasta ahora. La justicia dio lugar al recurso de amparo, pero no detuvo las obras porque considera que no hay riesgo inminente. Nosotros lo estamos viendo, o sea, las cosas ya están pasando, ya están desmontando, ya están dañando el territorio. La justicia considera que no. Entonces no dio lugar a que se detuvieran las obras, pero sí pidió a la empresa todos los expedientes y todas las consultas públicas, toda la información, digamos. A partir de eso, nosotros presentamos una apelación a la decisión de la justicia de no parar las obras porque consideramos que es urgente y necesario porque vemos el daño que están haciendo en el territorio y todo eso está en un proceso legal que ojalá la justicia escuche, tenga en cuenta, sepa y entienda lo que va a generar eso sobre el río, sobre las personas, sobre todos nosotros. Sobre las formas de vida, como decíamos antes, sobre las ¿no? formas de vida, exactamente, y pueda dar lugar a que estas obras se detengan porque el impacto es gigante, es muchísimo. Y más pensándolo en este sentido de que si logran instalar esta represa van a querer instalar un montón más y nuestro territorio ya está seco, le falta agua. Estas represas van a generar mucho impacto en las zonas de veranada de los pobladores y ya tienen sus invernadas llenas de fracking, ahora van a tener sus veranadas llenas de represas, así que eso es lo que queremos evitar y por eso es que nos organizamos como Asamblea por el Agua. Buenísimo, Angie. La verdad que muy, muy completo y a la vez, bueno, muy alarmante, muy preocupante. Claramente vamos a seguir intentando colaborar y seguir unidos, ¿no? Unides porque básicamente la base de estas defensas y estas luchas
interpelan a cualquier persona que tome agua. Creo que no conozco a nadie que no tome agua, no se levante y se cepille los dientes y use agua de la canilla. Y la defensa al agua es una de las defensas más dignas que podemos dar para nuestro presente y para nuestro futuro, y no solamente, como mencionábamos, para la vida humana, sino también para la vida en general, para las plantas, para los animales, que son verdaderos dueños, si se quiere, ¿no? Los verdaderos dueños de todas estas zonas, y que, bueno, la ambición y sobre todo el avasallamiento se impone y no toma en cuenta absolutamente nada, ni siquiera la vida ni la memoria, como puede llegar a ser un cementerio ancestral mapuche. Peley, sí, sí, nosotros eso como asamblea luchamos por el agua, por el agüita, por la vida, para que todos, todo el entorno, todos nosotros, humanos, con los animales, con las plantas, con todo lo que hace a nuestra forma de vida, pueda seguir, porque para todo eso necesitamos agua, somos agua, nuestro cuerpo es agua, y por eso estamos llevando adelante esta defensa en este momento del río Nahueve, pero luchamos por todos los ríos, estamos en contacto con un montón de asambleas y es impresionante el movimiento que hay a nivel mundial en contra de las represas. Así que es como pensarse desde este lugar, desde este pequeño lugarcito, estar luchando por el río Nahueve, pero al mismo tiempo estar pensando en un montón de ríos que quieren ser represados, en un montón de bosques que están siendo quemados, en un montón de lugares que están siendo chupados por el fracking y el petróleo. Entonces la lucha más grande es contra esa forma de vida que es la que tenemos que cambiar, contra el capitalismo que llega, destruye y avasalla todos los territorios, contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el patriarcado. Esas siempre son las luchas que estamos dando, así que te agradezco enormemente por difundirlas y por sumarte y por siempre estar con esto. Bueno, amiga, la verdad que un gustazo poder hablar con vos, y nuevamente gracias y toda la fuerza y todo el ánimo para vos y para todas las personas ahí de las asambleas del norte neuquino. Te mando un abrazo muy grande. Para vos, amigo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.